Así terminaba la reunión entre Sebastián Piñera, los ministros Belolio Ossa y los presidentes de los partidos de Chile Vamos. En la oportunidad, un tema acaparó las miradas, el caso Dominga. Tras conocerse que la Fiscalía abrirá una causa en contra del mandatario y la acusación constitucional que sería presentada la próxima semana, las autoridades de la coalición entregaron su respaldo. Renovación Nacional, su directiva considera que esto es un artilugio, una pirotecnia. Hemos tenido desórdenes en la fila del oficialismo en muchas votaciones importantes, pero acá yo creo que lo que está en juego es la democracia. Personas que pretenden a través de una acusación constitucional infundada propinarle un golpe blanco a la democracia. Nosotros desde los partidos de la coalición del oficialismo no lo vamos a permitir. Un intento por ordenar las filas justo un día después de que el mismo candidato presidencial de la coalición, Sebastián Sichel, valorara el inicio de la investigación por parte del Ministerio Público, algo que, según expresa, permitirá aclarar los hechos denunciados, aunque afirma que se trata de una investigación grave porque afecta nuevamente la confianza pública. Declaraciones de las cuales el gobierno se desmarca. Respecto a lo dicho un candidato presidencial, bueno, los candidatos son candidatos, los gobiernos son gobiernos, tenemos roles diferentes y si la Fiscalía ha querido investigar, yo la invitaría a investigar con la misma fuerza el narcoterrorismo de la Araucanía. Sin embargo, además del oficio de la Fiscalía Nacional, claramente no todos en el oficialismo están seguros de alinearse y rechazar una posible acusación constitucional. Creo que es súper poco serio que cualquier diputado o presidente de partido nos diga hoy día: mire, ustedes sí o sí, me da lo mismo el contenido, me da lo mismo si aparecen nuevos antecedentes, aquí somos de gobierno y tenemos que cuadrarnos sin ninguna excepción. Yo, al menos para eso, no estoy. Primero tenemos que conocer cuáles son los argumentos, cuál es dicha acusación constitucional y veremos la defensa. Y de acuerdo a ello, votaremos con mucha transparencia. Dudas que complican en el oficialismo. Desde el gobierno insisten que Sebastián Piñera es inocente. Estamos claros que aquí hay cosas juzgadas, el presidente es absolutamente inocente, de ahí que, como ha dicho el presidente y nosotros mismos a través de un comunicado, no se entiende por qué se quiere abrir una nueva causa. Desde la oposición esperan presentar la acusación constitucional el miércoles 13 de octubre. Ya adelantaron que de momento tiene 3 capítulos, pero podría agregarse un cuarto. Estamos trabajando con nuestros asesores parlamentarios y asesores constitucionalistas para tener el documento de ingreso ya este día miércoles. Se está, ¿verdad?, adhiriendo y agregando nuevos antecedentes. Investigaciones en la justicia y acciones claves en el Parlamento que definirán el futuro del presidente Sebastián Piñera en sus últimos meses como mandatario. Y justamente, como ustedes lo oían en la nota, el miércoles se presenta esta acusación constitucional y, por supuesto, hoy que hay debate de los candidatos presidenciales, sin duda alguna va a ser tema. El senador Guido Giardi se salva porque como es senador, tengo entendido, no se puede pronunciar si estaría a favor o en contra, pero eso quedará para más adelante. Pero sí el diputado Durán, a favor o en contra de una acusación constitucional, sobre todo con que la Fiscalía Nacional, porque le pone un nuevo ingrediente, vuelve a abrir la causa entonces por posibles delitos de cohecho, soborno y también delitos tributarios. Diputado, ¿usted estaría a favor o en contra? ¿Apoyaría esta acusación constitucional? Le voy a dar tiempo para que piense. Vamos a hacer un corte comercial y a la vuelta su respuesta. Y el senador podrá opinar desde la periferia. Vamos y volvemos. Planteada la pregunta de cara a lo que sin duda va a marcar esta semana esta acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que sería presentada este miércoles. Le dejamos planteada la pregunta al diputado Durán. ¿Vota a favor o en contra de esta acusación contra el presidente a propósito de esta investigación de los Pandora Papers? ¿Saben lo que no puede pasar? Es que existan defensas corporativas o acusaciones corporativas. Acá yo he escuchado a algunos actores que ya han señalado su voto a favor o en contra, con una irresponsabilidad nunca antes vista. A través de distintos medios de comunicación se ha señalado que todavía ni siquiera está escrito el texto de la acusación constitucional. Salió en un medio, en una radio, que durante este fin de semana iban a confeccionar el texto, la redacción de la acusación constitucional, y que recién sería presentada este miércoles a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo? Personas sin conocer en qué consiste la acusación, cuál es la redacción, cuáles son los hechos que se imputan, cuáles son los medios de prueba, cómo están anunciando antes de tiempo si van a votar a favor o en contra. ¿Diputado? Eso demuestra
que hay una predeterminación, una alevosía a votar ideológicamente algo sin conocerlo. Por lo mismo, yo no puedo adelantar mi voto a favor o en contra sin conocer el texto, sin escuchar la defensa. Y eso se debe hacer responsablemente en la sala y en la Cámara. Yo quiero decir que yo votaré en conciencia, llegado el minuto, con todos los antecedentes sobre la mesa. Ahora, más allá de cómo vote la acusación, se entiende que tiene que leer el texto antes de votar, por supuesto. ¿Usted cree que efectivamente el presidente Piñera desconocía esto? Mire, acá muchos podemos caer en pensar, imaginar que una persona es buena, es mala. No, pero estamos hablando de un negocio que hicieron sus hijos con su mejor amigo. Que hizo su familia. Su familia con su mejor amigo. Que hizo su familia. Exacto, ¿usted cree que el presidente Sebastián Piñera, entendiendo que era un negocio familiar y además con uno de sus mejores amigos, desconocía los términos de esto? ¿Cree esa postura? Me gustaría creer que no tuvo conocimiento, y eso lo tendremos que analizar y revisar seriamente llegado el minuto con los medios de prueba correspondientes. Tengo entendido que la Fiscalía pidió máxima investigación e incluso se podrían abrir las llamadas y correos para determinar si efectivamente hubo o no conocimiento de estos hechos. Y tanto para el senador como para el diputado, a mí me gustaría saber sobre todo cuál es su idea o qué es lo que opinan de la maniobra que ha tenido la Moneda con esa especie de autodefensa implacable desde el minuto 1, incluso sin conocer cuáles eran las acusaciones o los nuevos datos que existían. O sea, siempre se dice que la mejor defensa es un ataque, pero yo no sé si en este caso ha sido positivo. Bueno, mira, yo creo que este es un caso muy lamentable, doloroso para todos, porque finalmente yo creo en la institución presidencial. Creo que es muy importante para un país presidencialista, además, la legitimidad de esa institución. Nos pasa lo mismo que con Carabineros. Si no creemos en Carabineros, si no creemos en nuestras instituciones presidenciales, entonces es el caos. Entonces estamos a merced del populismo, el último gurú que pasa por la puerta a las personas porque ya no se cree en nada. Por eso yo creo que esta discusión no es menor. Ahora, yo quiero partir de la presunción de inocencia. Todas las personas tienen derecho a la inocencia, pero acá hay un tema de fondo. O sea, el mismo presidente Piñera en Ecuador señala, y ustedes muestran ese documento, que es una entrevista que le hacen en Ecuador, que él define lo que son los paraísos fiscales. Dice que son para lavado de dinero, para ocultamiento, para no pagar impuestos. Bueno, lamentablemente lo que ocurrió es que se hizo una transacción en el año 2010, el presidente ya era presidente, y esa transacción fue para traspasar las acciones que tenía la familia Piñera a justamente el señor Delan. Y eso se hace 14 millones en Chile, pero 138 millones se hacen en los paraísos fiscales, 138 millones de dólares, que no pagan impuestos. Pero además se establece una cláusula, y eso es lo que llama a la sospecha, que tiene que ser pagada en el año 2011 de 9 millones de dólares, que está condicionada a que no se declare una reserva marina. Ahora, a mí lo que me interesa es Dominga. Me interesa, claro, que se aclare esto, pero estamos hablando de uno de los ecosistemas más importantes del mundo. Dominga es Punta Choro, es Isla Dama, es 80% de la población mundial de pingüinos Humboldt, son delfines, son ballenas, son santuarios que hay que dejar para el futuro, que tienen un valor ecológico y turístico gigantesco. Pero no es la primera vez. Quiero recordar que Wagner, el subsecretario de Economía, desde el primer gobierno del presidente Piñera, estuvo formalizado y detenido justamente por los tráficos de influencia hacia Penta. Hubo correos. Y luego, entonces, este proyecto es un proyecto que se ha ido aprobando por un lobby político y económico. Es que es muy importante, perdón, Tonka, para terminar, este proyecto fue rechazado por el Consejo, por la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental en el año 2017 por ser un proyecto que no era sustentable. Luego el Comité de Ministros lo reiteró el rechazo también en el año 2017. Pero lo grave es que en febrero del año 2018, unos meses antes que el presidente Piñera asumiera, el Comité de Ministros estableció que se tenía que decretar la zona marina protegida en toda esa zona para cautelar ese ecosistema maravilloso. Y lamentablemente el presidente Piñera nunca firmó eso. Por eso yo le quiero hacer un llamado al gobierno, porque para liberar en cierta manera de responsabilidad y de intención, yo creo que el gobierno debiera decretar
esta área marina protegida, porque finalmente tenemos que aclarar estos aspectos, pero a mí lo que me interesa es sacar de las fauces, de las manos, de las garras de Penta, que solo para maximizar sus utilidades, porque podrían usar el puerto de Coquimbo o de Huasco, quieren sacrificar uno de los ecosistemas más importantes del mundo y de Chile para aumentar su riqueza de un sector que ya es suficientemente rico. Entonces, eso yo lo quisiera reiterar, y me parece que es muy importante hacer una investigación, porque aquí está en juego la institución presidencial, que mientras que no hayan cambios a nivel constitucional, es la institución más importante del país. Si no le creemos ya a nuestros presidentes y presidentas, creo que entonces estamos en un problema mayor. Y por eso que me parece que tiene que haber una investigación seria, y yo, por lo menos, me parece que tenemos todos que atenernos un poco al resultado de esta investigación. Pero si el Ministerio Público inicia la investigación es porque tiene fundada sospecha de que pueden haber habido delitos. O sea, tampoco para banalizar esto, y creo que esta es una de las situaciones más complejas, más graves que ha vivido la democracia, porque primera vez que hay un presidente elegido democráticamente que se ve involucrado en una causa como esta, que yo espero por el bien del país que se resuelva de la mejor manera. Justamente al diputado y al senador se suman a la conversación los analistas políticos. Está con nosotros Marta Lagos, bienvenida Marta. También Patricio Navia, para que nos entreguen su visión con respecto a justamente lo que decía el senador Guido Girardi. Está en juego la institución presidencial. ¿Qué dice Patricio Navia a la luz de cada uno de los aspectos que están involucrados a raíz del caso Pandora Papers? Patricio, bienvenido. Sí, bueno, nunca es bueno para un presidente estar involucrado en un escándalo. Tampoco es bueno para el presidente Piñera, que ya ha estado involucrado en bastantes escándalos respecto al supuesto muro que debió existir entre los negocios y la política, verse involucrado en otro escándalo relacionado con negocios y la política. Ahora, dado que el presidente Piñera es así, y perdón esta metáfora, pero que haya otro escándalo en el que el presidente Piñera se vio involucrado o otro escándalo de negocios y políticas en el que se ve involucrado el presidente Piñera, es como cuando vemos a Arturo Vidal borracho. O sea, la gente como que ya está acostumbrada a que esas cosas pasan. Entonces no sé si va a tener mucho efecto sobre el presidente Piñera, porque más para mal que para bien, los chilenos ya tienen bastantes dudas de que el presidente Piñera efectivamente pudo, quiso o supo separar los negocios de la política en todos estos años. Entonces es malo, pero de nuevo viene a confirmar una serie de escándalos anteriores que ya ponían en cuestionamiento la capacidad del presidente de separar los negocios y la política. ¿Qué dice Marta usted? Bueno, yo creo que es terriblemente doloroso para los chilenos sumarse al grupo de países de América Latina donde los presidentes han sido perseguidos, juzgados, encarcelados. Cuando yo analizaba la lista de los 24 presidentes que están en esa situación, nunca me imaginé que Chile iba a estar en esa lista. Yo creo que esa es la primera caída que tiene el país en una categoría que nadie puede nunca desear. Y creo que el presidente Piñera tiene que responder por esa responsabilidad de habernos colocado en esa situación. Ese es la primera responsabilidad de él. ¿Cómo fue posible que se cometieran los errores que se cometieran para que llegara a haber una investigación? Él tiene todo el derecho a ser inocente. El problema es que se crearon las circunstancias para que hubiera una acusación. Eso ya es demasiado grave. Ahora, si uno mira un poquitito más allá y dice, bueno, aquí existe por supuesto la posibilidad de que sea culpable, sin duda, ¿no es cierto? Eso ya vendría siendo el acabose. O sea, francamente, que Chile, que ha tenido una historia, ¿no es cierto?, de tener una democracia seria, de no ser un país corrupto, pase a ser parte de la lista de los países donde los presidentes terminan acusados judicialmente por hechos delictivos o corruptos. A mí me parece que eso ya significa que Chile tocó un fondo del cual nos va a costar generaciones salir. Y precisamente en la mañana se hablaba aquí en este mismo canal del tema, ¿no es cierto?, de la violencia, del tema de la decadencia moral en que estamos viviendo, el punto más bajo de la política. Bueno, a mí me parece que este hecho
claramente implica un cambio de época, es decir, nosotros pasamos a ser un país de otra naturaleza después de este escándalo. Y yo creo que eso es una de las, digamos, de eso el presidente Piñera es culpable de todas maneras, habernos puesto en esta situación en que él tiene que ser juzgado por su inocencia o por su culpabilidad. ¿Y qué es lo que ocurre de verdad con la marca Chile? Cuando en un momento dado tenemos un presidente que tiene que salir, hacer sus visitas, hacer los negocios, hacer la diplomacia, la competitividad de un país que parecía que estaba de lo mejor de Sudamérica y nos damos cuenta que a lo mejor no era para tanto. ¿Qué ocurre con Chile como tal para el resto del mundo? Hay que recordar que esta noticia ha sido portada del Washington Post, del País, del Herald Tribune o incluso del Figaro en Francia. Bueno, yo creo que hay una responsabilidad moral, ¿no es cierto?, por parte de una responsabilidad ética, valórica por parte del presidente, ¿no es cierto?, que hoy día, francamente, no tiene cara para salir a hacer una gira a vender Chile, a vender los productos que tiene Chile. Se habla mucho, ¿no es cierto?, de las dificultades que tienen o las diferencias que hay entre los programas económicos de los distintos candidatos a la presidencia, pero este es el punto más central de cualquier programa económico de cualquier presidente en el futuro. Es decir, ¿tiene Chile autoridades que son honestas o tiene Chile autoridades que a lo mejor pueden ser corruptas? ¿Y qué van a hacer su negocio? Yo creo que ese manto de esa nube que se pone encima del país desacredita cualquiera programa económico futuro. ¿Quién va a venir a invertir? Como decía René Cortázar ayer, ¿no es cierto?, que trataba de destruir todo lo que no era opinión de él. Decía, a ver, ¿quién va a venir a invertir en un país donde el presidente puede ser acusado de corrupción y a lo mejor resulta culpable? Yo digo, esa es la culpa mayor. Y la culpa de eso ya la tiene Piñera, porque ya estamos en esa situación. Ahora, Patricio, o sea, independiente que sea juzgado, imagínese que sea inocente. Bueno, el manto de duda va a quedar por mucho tiempo. Este es el país donde se acusó y se declaró inocente a un presidente. Sí. Ya no es lo mismo que un país que nunca ha tenido un presidente acusado. Ahora, para poner esto en contexto también, para agregar más pero a la sopa, como se dice, todo esto se está dando a semanas de la primera vuelta presidencial. Quisiera preguntarle a Patricio y también después a Marta, ¿cómo esto podría afectar a la derecha, al candidato del oficialismo, a Sebastián Sichel, respecto a lo que pueda ocurrir en primera vuelta y si es que pasa a una segunda vuelta? Esto que está ocurriendo con el presidente Sebastián Piñera, ¿crees tú, Patricio, que podría minar las aspiraciones de Sebastián Sichel de llegar a la moneda? Efectivamente, le puede hacer daño, aunque creo que Sebastián Sichel ya tiene bastantes problemas de forma independiente a lo que pase o pasaba con el presidente Piñera y el escándalo en Panamá. Creo que los problemas de Sichel son bastante más grandes que los que les puede traer esta crisis del presidente Piñera. La parte irónica de esto, a mi modo de ver, es que otro candidato de derecha también tenía empresas en Panamá, de nuevo, legales, declaradas, pero después de todo empresas en Panamá, y ese es el candidato José Antonio Kast. Entonces me da la impresión de que Sichel ya venía en bajada, ya venía con bastantes problemas, el que va de subida es José Antonio Kast, y esto de las empresas en Panamá le puede terminar haciendo daño a Kast un poco más que a Sichel. No porque no le haga daño a Sichel, sino porque Sichel tiene ya bastantes otros problemas de los que preocuparse. Marta, ¿usted opina lo mismo? Sí, o sea, evidentemente concuerdo perfectamente con lo que acaba de decir Patricio, pero aquí yo creo que el problema es que enfrentamos una elección presidencial en una crisis política profunda, que tiene también ribetes de ser una crisis moral. Y yo me temo que esto termine perjudicando a la política aún más, porque puede que la gente se aleje de la política y vayan menos personas a votar, porque la decepción, si la cabeza de todo el sistema político, que es el presidente de la República, ¿no es cierto?, está cuestionada, entonces el sistema político en su totalidad está más cuestionado que antes. Entonces esto no es un problema de que si se perjudica el candidato A o el candidato B. Yo creo que la derecha después de esto no tiene ninguna posibilidad de ser elegida. Yo creo que con eso caducó, digamos, su capital para ser elegida. Porque esto se va a prolongar durante mucho tiempo. Entonces me parece que
aquí el peligro es que enfrentemos una elección presidencial donde vaya a votar menos del 50% de la gente y terminemos con un presidente, ¿no es cierto?, que sea elegido con una proporción frágil, ¿no es cierto?, del total del electorado. Una de las fragilidades que tiene el presidente actual es que fue elegido con el 26% de los votos porque estamos en régimen de voto voluntario. Y si el próximo presidente, que va a ser el que va a tener que promulgar la nueva Constitución, tiene un problema de fragilidad de ese tipo, acentuada por la crisis ética, moral, valórica y política en que estamos insertos, entonces el daño que se está produciendo por este incidente, este escándalo, ¿no es cierto?, es ya de proporciones. Para Marta, bueno, para nuestros invitados y también Pato, ¿cómo se recompone esta crisis ético-moral, como usted expone? Porque está un camino judicial que va a seguir su recorrido, pero ¿cómo se recompone? ¿Cómo se restituye la confianza en el ámbito, en ese universo ético y moral? ¿Marta o Pato? ¿Patricia? Bueno, Pato, que se anime Pato primero, después Marta y también el diputado y el senador luego. Pato. Sí, bueno, yo creo que se necesitan dos cosas, ¿no? Primero se necesita un rito de sanación, o sea, se necesita ser súper duro en el castigo al último culpable, en este caso una investigación muy cuidadosa al presidente Piñera. Lo que va a hacer la Fiscalía va a tomar años, entonces no podemos confiar en la Fiscalía que solucione el problema ahora, porque eso no va a ser un problema que se solucione pronto. Probablemente esto va a tener que pasar por un juicio político, donde lo importante va a ser establecer si el presidente Piñera le hizo daño político al país con sus acciones. El argumento de Marta es bastante poderoso al decir que sí le hizo daño a Chile con sus acciones. Entonces lo que debería ver el Congreso no es tanto el componente legal, eso lo va a ver la Fiscalía después, sino el daño político que le pudo haber hecho el presidente Piñera al país con sus acciones, con las acciones que él sí conocía y que es demostrable que conocía, y a partir de eso debe hacerse este juicio político que puede representar de nuevo ese símbolo, ese rito de sanación. Y después hay que establecer leyes muy duras y muy estrictas contra este tipo de prácticas. Es difícil que la gente vuelva a confiar después de haber perdido la confianza, ¿no? O sea, la gente siempre va a quedar con ese manto de duda, pero es importante que la gente confíe lo suficiente como para decir, bueno, los políticos tienen problemas, son como todas las personas, no son personas perfectas, no son personas puras, pero tenemos instituciones sólidas e independientes que pueden asegurarse de poner los incentivos correctos para que los políticos hagan lo correcto. Entonces me da la impresión de que son dos pasos. Primero, hacer justicia hacia atrás, digamos, una justicia política, no es una cuestión legal. Y segundo, establecer reformas, mecanismos, instituciones que traten de minimizar la ocurrencia de este tipo de actos en el futuro. Eso sería una acusación constitucional, el primer punto que usted expone. Sí, yo creo que lo de la acusación constitucional tiene que ver de nuevo no con la cosa legal. A mí me da la impresión de que el error que está cometiendo el gobierno no es un error, más bien la estrategia del gobierno es ampararse en lo legal. Aquí no hicimos nada ilegal. Creo que lo que tiene que hacer la oposición y aquellos que le interesa la reputación de Chile es centrarse en la cuestión política. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el mensaje que estás dando? Esta no es una discusión legal, lo legal lo verá la Fiscalía. Esta es una discusión de si el presidente le hizo daño a la reputación de Chile haciendo las cosas que hizo, estableciendo este tipo de empresas en Panamá y permitiendo que ocurriera este tipo de negociaciones con este tipo de contratos. El presidente dice, yo hice un fideicomiso ciego, pero el fideicomiso podría haber tenido un mandato para evitar este tipo de situaciones y aparentemente ese fideicomiso no tuvo el mandato. Entonces, de nuevo, separemos lo legal, que lo verá la Fiscalía, del daño político, el daño comunicacional, el daño de imagen que le hizo el presidente al país. No sé si el senador alcanza a referirse, aunque sea periféricamente, del tema. Bueno, mira, yo comparto lo que ha dicho Patricio y Marta. A mí me preocupa que en la crisis de las instituciones democráticas, al final, cierto, puede ganar Kast en esto, porque cuando hay crisis de las instituciones, normalmente los ciudadanos y las ciudadanas del mundo entero empiezan a mirar las visiones más autoritarias. Empiezan a mirar los populismos, pero en Chile yo creo que pueden mirar hacia un régimen más duro, un régimen
autoritarismo, y yo creo que eso es lo que está representando también Kast. Ahora, lo que también estoy de acuerdo con Marta, que la mayoría de los chilenos no creo que en una segunda vuelta entre Kast y Boric voten por Kast. Aquí hay un tema más profundo, es el deterioro de las instituciones, porque esto es una multicrisis, esto es una tormenta perfecta. Tenemos instituciones que ya no gobiernan por los cambios de era del mundo digital, de la inteligencia artificial. Tenemos instituciones que quedan obsoletas, pero que además están cuestionadas éticamente, por lo tanto ya pierden credibilidad. Y ese es el problema del presidente Piñera, que pone en cuestión tal vez una de las únicas o las pocas reservas que van quedando. Ahora, ¿cuál es la solución de esto? Porque esto además, en un clima de desigualdad gigantesca, hace que finalmente yo creo que se genere un... Por eso digo, hablo de una tormenta perfecta. Creo que la Convención Constituyente tiene un desafío muy importante. Tenemos que repensar nuestras instituciones, no solamente para adaptarlas a los problemas de corrupción, sino para adaptarlas al siglo XXI. Nuestras instituciones son jerárquicas, centralizadas, generan un pensamiento que es de arriba hacia abajo, y el mundo que viene es un mundo más horizontal. Tenemos que construir inteligencia que sea colaborativa. La inteligencia ya no está en el Estado, está en la sociedad. Entonces tenemos que tener una democracia que genere respuestas más complejas y abarcativas, cosa que nuestras instituciones ya no pueden hacer. Entonces yo tengo mucho confianza que la manera de resolver esto son distintas, son muchos instrumentos, pero creo que la Convención Constituyente tiene un desafío gigantesco en justamente readecuar nuestra institución al siglo XXI, a lo mejor terminar con el sistema presidencial con un sistema más flexible, que se pueda adaptar a los cambios, que cuando un presidente pierde la mayoría, el gobierno no se paraliza y que pueda seguir habiendo gobierno, porque si un gobierno pierde la mayoría no reemplaza a otro. O sea, creo que acá tenemos que ir a una discusión más de fondo. Lo dice, senador, mire, lo dice hoy el vicepresidente Baza, justamente dice, este es el momento para avanzar decididamente a un sistema probablemente parlamentario. Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados, pero antes, justamente, con respecto a Pandora Papers, las declaraciones del presidente Sebastián Piñera. Mira. Una empresa ligada a mi familia, al igual que muchas otras personas y empresas chilenas, tuvo una participación indirecta en Minera de Moinga, la cual fue vendida hace ya más de 10 años. Los antecedentes de esta venta, incluyendo su precio, forma de pago y condiciones, fueron conocidas por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones. Todos ellos determinaron en forma consistente y unánime la inexistencia de delitos y la inocencia de mi persona. En consecuencia, no compartimos la decisión anunciada hoy por la Fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada. Quiero reiterar dos hechos que para mí son fundamentales. Primero, como presidente de Chile, nunca he ejecutado ninguna acción ni realizado ninguna gestión relacionada con Minera Dominga. Y segundo, como es de público conocimiento, desde hace ya más de 12 años, el año 2009, antes de asumir mi primera presidencia, me desligué totalmente de la administración y gestión de las empresas en que participaba. Y también, y es de público conocimiento, junto a mi familia constituimos fideicomisos ciegos para la administración de los activos financieros de forma de evitar cualquier conflicto de interés y además cumpliendo con la ley. Dado los antecedentes antes mencionados, tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia. Quiero expresar que durante los casi 8 años en que he tenido el honor y la responsabilidad de ser presidente de Chile, he dedicado mis mejores esfuerzos, sin escatimar ningún sacrificio, porque sin duda estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas, no solo para mi persona, sino que muy especialmente para mi familia y para todos los que participamos de este gobierno. Finalmente quiero compartir con todos mis compatriotas que como presidente de Chile
he tenido un solo objetivo: ser un buen presidente, al servicio de todas las chilenas y chilenos, y muy especialmente, y es la causa por la cual estoy en el servicio público, un presidente al servicio de los que más lo necesitan. Ahí están las declaraciones del presidente Sebastián Piñera. Marta Lagos, ¿usted le cree o no le cree de que el presidente no tenía conocimiento de esta negociación? Su respuesta después de lo que dijo el abogado Luis Mariano Rendón, abogado creyente de la causa por negociación incompatible, pero también se refiere a las palabras del presidente Piñera. El país se ha conmocionado con las revelaciones de los llamados Pandora Papers, donde aparece con claridad que un pago a los hijos del presidente de la República se condicionó a que éste no ejerciese sus atribuciones en materia de protección ambiental del país. Eso es completamente inaceptable. Tampoco nadie puede creer de que el presidente no tuvo conocimiento de esta negociación entre sus hijos y su mejor amigo, y por lo tanto, a mi juicio, el señor Piñera se ha inhabilitado moralmente para ejercer el cargo. Independientemente de eso, aquí también se configuran ilícitos penales y por lo tanto he interpuesto la querella correspondiente por el delito de negociación incompatible, independientemente que más adelante se pueda reconfigurar también a otras figuras penales como cohecho pasivo. Con esto, el séptimo juzgado de garantía, al admitirlo a trámite, obliga a que Fiscalía comience la investigación correspondiente, y eso creo que es algo que puede dar tranquilidad de que esta investigación no quedará entregada solamente a la voluntad del ente persecutor, que desgraciadamente no ha cumplido con su rol en forma cabal en los casos donde está involucrado el poder político o el poder económico. Marta, ¿cuál es su respuesta? ¿Usted cree que el presidente estaba en conocimiento o no con respecto a esta negociación que llevó su familia y uno de sus mejores amigos? Mire, independiente, supongamos que el presidente es inocente legalmente. Supongamos que no sabía. Yo creo que la culpabilidad existe desde el punto de vista, esta fortuna, esta familia, esta riqueza fue creada por una persona que se llama Sebastián Piñera. Él es el responsable de lo que sucede. Cuando se crea el fideicomiso ciego, ese fideicomiso ciego tiene un rayado de la cancha, ¿no es cierto?, de lo legal, de lo que se puede, de lo que no se puede hacer. Dentro de las cosas que se pueden hacer en ese fideicomiso ciego estaba evidentemente las transacciones en las islas, en paraísos fiscales. Entonces, a mí me parece que ese hecho es el hecho esencial. El hecho esencial es que tenemos un presidente de la República que es millonario, que se desliga formalmente, ¿no es cierto?, o no formalmente, no es relevante. Lo relevante es que en ese fideicomiso ciego existe la posibilidad de hacer esa transacción, y esa transacción es inmoral. Donde la mire, por debajo, por arriba, por el lado, por cualquier parte, no se puede, ¿no es cierto?, hacer una transacción cuando alguien está en política y la persona que lo hizo tiene que tener dos dedos de frente y francamente no los tenía, de pensar, ¿no es cierto?, que una persona que está involucrada en política puede poner una cláusula en algo que está remotamente relacionado con el presidente de la República y pensar de que eso no es inmoral. Entonces, desde mi punto de vista, la culpabilidad existe de facto por el hecho que sucedió, suponiendo que él no sabía, suponiendo que el fideicomiso es verdad, suponiendo que no hay causa legal, digamos, que se haya transgredido. Se transgredió el hecho esencial, que es cuál es la ética con que se funcionan los negocios. Eso es lo que está en juego. Aquí hay una sospecha, ¿no es cierto?, de que el empresariado tiene prácticas que no son morales ni éticas de acuerdo a la civilización en que estamos viviendo. Y eso es lo que se pone en cuestión hoy día respecto de esta transacción, ¿no es cierto?, con los Pandora Papers. Patricio, ¿su opinión? Independiente de que diga la Fiscalía, independiente del juicio político que haga el Parlamento, el hecho está en que se condicionó un resultado político en el momento en que alguien ya estaba ocupando ese cargo político. Patricio. Sí, yo quiero señalar 3 puntos acá, ¿no? El primero, me parece que el presidente está siendo bastante impreciso en lo que dice en su declaración.
La Fiscalía ya estableció que no tenía toda la información que el presidente dice que tenía, entonces ya es bastante impreciso en eso. Segundo, este no es un presidente que tenga una hoja de vida muy limpia, o sea, el presidente tiene prontuario, ya había sido multado, castigado por una serie de comportamientos que no se atenían al derecho, que no correspondía haber hecho. Entonces no es un presidente, digamos, tenía varias tarjetas amarillas en partidos anteriores y varias peleas en partidos anteriores. Entonces no era el jugador más limpio del mundo. Eso es importante tenerlo presente. Porque si hay prontuario, entonces el presidente no puede decir yo siempre me he comportado muy bien, porque eso no es cierto. Y tercero, hay que hacer la distinción entre lo que fue el fideicomiso ciego en 2009, era un fideicomiso ciego, como dijo el presidente, para activos financieros, no para las empresas. Entonces hay que separar las dos cosas. Los activos financieros tenían presumiblemente este fideicomiso ciego, no las empresas del presidente. No es lo mismo, y el presidente ahí en su declaración está llevando a confusión. Y finalmente el último punto es lo que decía Marta. Si haces un mandato, en el mandato tienes que establecer, o la gente que recibe el mandato tiene que saber que no puedes poner ese tipo de cláusulas en los contratos. Entonces, aun si el presidente no lo sabía, el mandato ciego era un poquito más tuerto, y además no tenía todo lo que debió haber tenido un mandato ciego. Y aquí no estamos inventando la rueda. Este tipo de mandatos ciegos existen en muchos otros países del mundo, y el mandato explicita ciertas cosas que no se pueden hacer porque son cosas más o menos obvias. Aquí no era un problema de que Piñera no tenía acceso a los mejores abogados del mundo para poner un mandato ciego que fuera de acuerdo a lo que se esperaba que hiciera. Entonces me da la impresión de que el presidente está siendo bastante impreciso, y está haciendo, además, jugando un poquitito con los conceptos y las palabras para llevar a confusión. Lo que hizo el presidente o es delito o al menos es impresentable, pero en ese rango se mueven aquí las cosas, y me da la impresión de lo que tiene que hacer el Congreso no es ver la parte legal, eso ya lo va a ver en la Fiscalía. Lo que tiene que hacer el Congreso es votar respecto al daño que le hizo el presidente, notable abandono de deber de proteger los intereses de Chile y la reputación de Chile que aparentemente cometió el presidente. Patricio y Marta. Tonka, pero me gustaría agregar una cosa. Le propongo agregar una cosa? Le propongo una cosa. Agréguela, Marta, pero tenemos un compromiso comercial. Tenemos que ir a pausa, y a la vuelta seguimos conversando con su opinión. Por supuesto, Patricio, que nos acompaña, y también decirles que a la vuelta a la pausa vienen los analistas políticos. Está Patricio Navia con nosotros, también está Marta Lagos, van a aparecer en pantalla en cualquier minuto hablando del panorama político, particularmente del panorama que tiene el presidente Sebastián Piñera. Marta, no sé si ya ahí está, Marta se ubicó y dejó un tema pendiente antes de la pausa, Marta. Sí, porque se estaba hablando del tema de, bueno, cuáles eran las consecuencias de esto. Yo creo que la consecuencia más importante política, que no se ha mencionado, es que es la derrota electoral. Yo creo que cuando se producen errores de este tipo por un sector, en este caso la derecha, que además de eso tiene bastantes acusaciones después de la alternancia en el poder en varias municipalidades del país, entre ellos destacados miembros de la élite, ¿no es cierto? En el caso de Vitacura con el señor Torrealba, yo creo que lo que se debería producir, la consecuencia política lógica, es una estrepitosa derrota electoral, no solo a nivel presidencial, sino que también a nivel parlamentario. Entonces la pregunta es, hoy día la derecha tiene 72 diputados en la Cámara de Diputados. ¿Cuántos diputados va a sacar después de este escándalo? ¿La mitad? ¿Un poco más de la mitad? Entonces no es menospreciable, digamos, supongamos que no pase la acusación constitucional, que aquí hay un castigo político que tiene que ver con las consecuencias de lo que ya está hecho, independiente de la culpabilidad del presidente. Perfecto. Aunque haya diputados que incluso hayan sido tremendamente duros con el presidente de la República, de hecho han dicho que no creen que él no tenía conocimiento de esta negociación. ¿Usted cree que las personas, el ciudadano, va a hacer la diferencia individual o va a actuar como bloque y el castigo va a ser para la derecha en general? Bueno, yo creo que efectivamente muchos diputados están tratando de salvarse. Y para salvarse, ¿no es cierto?, tienen que condenar al presidente. Es decir, ahí está el dilema, ¿no es cierto?, de la ética de la política. Yo creo que aquí lo que va a estar en cuestión también es la ética de la política propiamente tal. O sea, hasta qué punto la posición de ese diputado
es congruente con su comportamiento anterior y no es un cambio de postura estratégico para poder ganar su asiento de nuevo. ¿Hasta qué punto hay una continuidad, ¿no es cierto?, de comportamiento que valida esa crítica al presidente o es una, postura para ser elegido? Eso lo veremos en la elección, pero yo creo que una de las grandes consecuencias de los errores políticos son las derrotas electorales, ¿no? Bueno, y vamos a ahora. Lo interesante fue que en el año 89, después de la derrota del dictador, se produjo una validación del dictador. Acuérdense ustedes que Jaime Guzmán le ganó a Ricardo Lagos en Santiago Poniente. Entonces, este electorado es un electorado que es tosudo, tiene su idea fija. Vamos a ver si efectivamente, se produce o no se produce el castigo político a través de la derrota electoral. Bueno, y atentos también al desarrollo hoy del debate, ¿verdad?, presidencial. Sin duda se van a referir a este punto. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, nuestros invitados de esta jornada. Gracias, diputado Durán, gracias, senador Girardi, gracias, Marta, gracias a Patricio Navia también.